¿Cuál es el tema de hoy? El plan de Dios para los abuelitos. ¿Cuántos abuelitos hay acá? A ver, levanten la mano por los abuelitos. Ahí tenemos abuelitos. No hay más abuelitos. Pero vamos a llegar a abuelitos, ¿no? Vamos a llegar a abuelitos, así que vamos a estar atentos a lo que el Señor quiere decir. Vamos a avanzar un poquito para conocer qué es lo que pasa actualmente con los abuelitos. Encontré esta frase que me hizo pensar y yo sé que seguramente me va a gustar esta frase. Miren, vamos a leerla juntos. Dice así: no hay en nuestra vida cómplice más hermoso que el abuelo. En él tenemos a un padre, a un maestro y a un amigo. ¿Ya ha pasado eso? En el abuelo tenemos a un padre, a un maestro y a un amigo. Interesante. Vamos a ver. Los abuelos son una perfecta mezcla de risas, historias llenas de sabiduría y amor. Y yo creo que más de uno se acordará de sus abuelitos, ¿no? Y quién sabe si está identificando con estas frases. Dicen, no, sí, así era mi abuelito. Sin embargo, también hay otras historias, ¿no? Hay otras historias donde los abuelitos quizás no eran así. Y quién sabe, tú me digas, ¿sabes qué? Mi abuelito no era así. Mi abuelito más bien era un poco renegón, un poco que no me entendía. No le gustaba que agarrase sus cosas y etc. Sin embargo, más allá de lo que tú te puedas recordar o no, ¿sabes qué? Tenemos siempre en la Biblia un plan para cada uno de nosotros. Y hoy día nos vamos a acercar a ese plan que Dios tiene para los abuelitos. Al margen de la experiencia que ya has tenido, quizás has tenido un abuelito que te abrazó, que te enseñó, que te cuidó y te ayudó y te formó la vida. Pero quién sabe, has tenido un abuelito un poquito molesto, un poquito cascarrable, ¿no? A veces nos toca, ¿no? Pero sea cual sea la situación que hayas tenido, vamos a acercarnos a lo que la Biblia enseña, porque ¿sabes qué? En uno o en otro caso hemos aprendido algo. ¿Es así o no? Siempre aprendemos algo. Hoy día vamos a entender un poquito qué es lo que la Biblia nos enseña sobre los abuelitos. Avanzamos. Lo primero, vamos a ver 5 cosas muy rápidas. Lo primero, los abuelos son parte del plan de Dios. ¿Qué te parece esto? Los abuelos son parte del plan de Dios. ¿Sabes por qué lo pongo como un punto? Porque hoy día se piensa como que las personas, los adultos mayores, principalmente, como que ya terminaron su ciclo. Como que ya ahora es tiempo de los jóvenes. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Como que de pronto ya no necesitamos de estas personas. Pero la pregunta ¿es eso lo que la Biblia enseña? No. Y nos vamos a dar cuenta cada uno de nosotros qué es lo que realmente la Biblia enseña y qué es lo que nosotros debemos aprender a creer. Vamos a pasar. Dice aquí, Proverbios 20:29 dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y ahí caen muchos jóvenes, ¿no? Y los jóvenes se caracterizan ¿por qué? Por esa energía, esa fuerza, ¿no? Son incansables. Y dice aquí, y la hermosura de los ancianos, su vejez. Ahora, yo quiero que nos ubiquemos. El libro de Proverbios es un libro que nos habla de la sabiduría, pero una sabiduría práctica para la vida. Una sabiduría que a ti y a mí nos ayuda a tomar decisiones y a vivir. Ahora, entendiendo esto, nos acercamos a este texto y vemos, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y es correcto. Y es lo que quizás en este tiempo recibes tú y yo compartimos la publicidad y los mensajes de la sociedad. Los jóvenes, la fuerza, toma el poder, toma el control, tú puedes esperar. Pero el texto sigue con otra verdad. Tanto como que sí es cierto que los jóvenes y su fuerza es un potencial tremendo, también la hermosura de los ancianos es su vejez. Y quién sabe, en esa segunda parte del versículo, como que de pronto digas, uy, esto sí yo ya no lo entiendo mucho. Yo estoy de acuerdo con la primera parte, quizás me dices, pero con esta segunda parte, no tanto. Vamos a leerlo otra vez, dice aquí. Y la hermosura de los ancianos es su vejez. Y esto choca con el concepto de la sociedad. ¿Por qué? Porque en la sociedad que exalta la hermosura de la juventud, ¿no es cierto? Y queremos ser jóvenes. Y nos aferramos a la juventud, ¿no es cierto?
Y los años pasan y estamos ahí con uñas y dientes agarrados de la juventud, ¿no? Y no queremos soltar la palabra jóvenes, ¿no? No, yo soy joven. ¿Cuántos años tienen? 35, 40. No, yo soy joven, yo soy joven. ¿Cuántos años tienen? 45. No, yo soy joven, yo soy joven. Y no lo queremos soltar. Porque el concepto que tenemos es eso, ¿no? El joven, la fuerza, la hermosura. Pero la Biblia nos va a abrir el panorama hoy día y nos va a mostrar, sí, la gloria de los jóvenes es su fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Pero la hermosura de los ancianos es su vejez. Entonces comienza a decir, cuidado con menospreciar al anciano. Cuidado con pensar como que ya se acabó su vida para ellos, ¿no? Dios tiene un plan muy bonito para ellos. Y este versículo lo vamos a ver en otra versión para entenderlo mejor. Miren, dice aquí, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Esta primera parte está igualita. Pero vamos a decirlo. Las canas de la experiencia son el esplendor de la... Qué bonito, ¿no? Las canas de la experiencia. Yo me corté el cabello recién. Y cuando la peluquera me decía, tiene más canas. Y sí, ¿no? Los años te dan experiencia. Y aquí te lo presenta de esta forma, ¿no? Las canas de la experiencia son esplendor de los ancianos. Y ahora vamos a comenzar a entrar a este pensamiento que la Biblia nos enseña y nos comienza a decir, el joven tiene su papel y Dios lo capacita para cumplir su papel, pero el anciano también tiene su papel y Dios también lo ha capacitado para eso. ¿Qué te parece? Esto de aquí yo sé que no es muy popular en este tiempo. Esto de aquí va quizás a chocar con tu concepto, pero vamos a seguir avanzando y vamos a descubrir lo que la Biblia quiere enseñarnos. Avanzamos. Mira tú, que a veces nosotros decimos, bueno, ya los ancianos pasaron, pero mira las cifras. El INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística en Perú, informó que existen 4.140.000 adultos mayores, o sea, de 60 años arriba. ¿Y representan cuánto? 12.7% de la población. Si queremos ver sencillo, de 100 personas, así en forma simple, si tú reúnes a 100 personas, estadísticamente tendrías 13 adultos mayores. ¿Qué te parece? O sea, no es poco. 13 adultos mayores. Ahora, si tú hablas de un hogar, ahí la cantidad sube. Y esto es importante porque cuando uno está pensando como que ya el ciclo de vida del adulto mayor ya pasó, ya no tiene propósito, uno se cuenta, no, ahí está. Su presencia está cada vez más fuerte. Y hay un fenómeno que quizás a veces no nos damos cuenta. Mira cuál es ese fenómeno. Dice aquí, avanzamos. La esperanza de vida de los peruanos es 72.4 años. ¿Qué quiere decir esto para entenderlo? Quiere decir que cuando nace un niño, tú le dices, ¿cuánto es la esperanza de vida de este niño? 72.4. En promedio, hay algunos que viven más, otros que viven menos. Pero en promedio en Perú es 72.4 años. Para mí esta cifra a nivel de sexo. Los hombres viven, mira, 70.1 y las mujeres 74.4. ¿Qué quiere decir? Que las abuelitas van a hablar más. Pero hay algo interesante en estas cifras. ¿Sabes qué? Que estas cifras, 40 años atrás, no eran 72.4. ¿Sabes cuánto eran? Un poco más de 60 años. ¿Qué quiere decir? Que en medio siglo, redondeando, las personas están viviendo más, duran más. Antes morían antes. Ahora no, ahora están durando más. Y esta proyección es al 2021. Pasan los años, avanza la tecnología. ¿Y qué va a pasar? La edad de las personas va a crecer. O sea, quiere decir que a futuro quizás va a ser 75, 79. En otras palabras, ¿cómo qué va a pasar con la población? Va a haber más abuelitos entre nosotros. Y mientras que la sociedad puede decirte, no, ya acabó tu tiempo, ya no tiene nada que hacer, la realidad es que cada vez hay más personas, duramos más, vivimos más. Y vivimos más, en el caso de las mujeres aún más todavía. Entonces uno se pone a pensar, sí, es así, esta es la realidad actualmente. ¿Y qué tiene que decirnos la Biblia al respecto? Tiene mucho que decirnos, ¿no? Y por eso tenemos que estar atentos. A ver, vamos a ver de qué se trata. Avanzamos. Mira lo que dice Salmos, dice aquí. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová es mi fortaleza, que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Mira qué adjetivo le ponen al costo de vejez.
Cuando hoy en día, quizás en broma, tú puedes decir en la vejez, ya estás jubilado, en la vejez ya no tienes fuerza para nada, en la vejez mejor ándate allí a descansar. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Dice, aún en la vejez fructificarán. ¿Y qué van a estar? Estarán vigorosos y verdes. ¿Qué te parece? ¿Tú quieres ser así un viejito que fructifique, vigoroso y fuerte? Amén. ¿Sí? Que cuando ya tenga que jubilarme, me jubilaré del trabajo legal, digamos así, pero que pueda seguir siendo, que pueda fructificar y que pueda estar vigoroso y fuerte. ¿Qué te parece? A veces hay personas que de pronto dicen, uy, esto de los abuelitos, de los mayores, esto ya me falta tanto, ¿no? Pero no pienses que tanto que te falta, porque los años pasan rápido, y más aún, quién sabe ahorita, todavía tú digas, lo veo lejos, sí, pero en casa tienes abuelitos, hay personas mayores cerca de ti, entonces hay que entender lo que la palabra quiere enseñar. ¿Qué te parece? Ahora sí, avanzamos un poquito más. La Biblia nos enseña dos cosas muy interesantes. Cuando la sociedad te puede decir que la ancianidad, la vejez, el llegar a ser un abuelito, ya importa mucho, ¿qué nos dice la palabra? Dice, corona de honra es la vejez, que se halle en el camino de justicia. Entonces, ¿cómo lo denomina, cómo lo adjetiva a la palabra, a la vejez? Lo llama, es una corona. ¿Qué te parece? Y tristemente, nosotros no lo consideramos así. Es más, decimos, no, yo no quiero ser viejo. ¿Qué hago? Me estiro, ¿no? ¿Qué más hago? Tomo actitudes juveniles, ¿no? Para no parecer mi edad. Pero para la Biblia no. ¿La vejez qué es? Es una corona. Y es más, cuando algunos le llaman abuelito, dicen, no, abuelito, no, a mí dime tío. Pero mira qué dice la Biblia. Avanzamos. Dice así. Corona de los viejos son los nietos. ¿No? Entonces, si por ahí alguien te dice, no, dime tío, no me dices abuelito, tú dices, no, la Biblia ¿qué dice? Corona de los viejos son los nietos. O sea, siempre orgulloso de ser abuelito. Y dicho sea de paso, los abuelitos no quiere decir necesariamente que son personas mayores. Puede, un hombre de 40 y tantos puede ser abuelito tranquilamente. Pero en general, normalmente los abuelitos ya son personas mayores. Entonces, esto es lo que la Biblia nos enseña. En conclusión, ¿qué decimos? Los abuelos son parte del plan de Dios. No es un error, no es que de pronto ya acabó tu sitio, no es que de pronto ya no hay nada que hacer, bueno, tú eres el abuelito y esto es tu tarea. No. Dios está pensando y diseñando para cada etapa. Para la niñez, la juventud, la adultez, cada etapa tiene su propósito. Y por eso tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a decir, Señor, ¿qué quieres tú enseñarme? ¿No? ¿Qué quieres enseñarme a mí? ¿Y qué puedo entender yo para ayudar a otras personas que están en esa etapa? Vamos a ver. Vamos con el segundo. Los abuelitos son símbolo de reverencia. Tristemente hoy día se ve más bien lo contrario, ¿no? Se le menosprecia, se le ignora, quizás hasta no se le toma en cuenta. Hay casos donde de pronto los hijos o la familia toman decisiones por los mayores y ellos ni les preguntan nada. Ellos toman decisiones. Dios tiene que entender, ¿no? Hay que ver qué es lo que nos habla la Biblia sobre esto. Comenzamos. Levítico nos habla algo bien claro y directo. Dice aquí: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Qué interesante, ¿no es cierto? Porque es muy común para nosotros, más bien cuando estamos en el ómnibus, en el bus, viene un abuelito, ¿qué hace el joven que está sentado? Delante de las canas dice, no, se quedan dormidos, ¿no es cierto? O nos quedamos dormidos, ¿no? Lo ignoramos. Pero la Biblia tiene un concepto interesante, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Entonces, más que pensar que el hombre ya mayor es el saldo que está creando en la sociedad, no, le está dando su valor, su lugar. ¿Qué te parece?
Ahora nosotros tenemos que hacer un repaso en nuestra mente y decir, yo, ¿cómo estoy tratando a mi abuelito? ¿Cómo estoy tratando a una persona mayor que esté cerca de mí? O con la cual quizás estoy trabajando, puede ser que esté trabajando con una persona mayor que sea abuelito. Y quién sabe, lo llenamos de burlas, de bromas pesadas. Quizás nos reímos de que ya no tiene la fuerza de la antigüedad, o nos reímos quizás de que ya no tiene quizás la rapidez de antes, y lo hacemos con naturalidad. Pero el libro Levítico nos va a enseñar algo importante, y aquí hay que leer nuevamente: delante de las caras te levantarás. Hay que honrarlo. ¿Qué debe transmitir un anciano? Reverencia, ¿cierto? Por más que la sociedad te muestre un mensaje diferente, tú tienes que entender qué me enseña la Biblia. Y eso que me enseña la Biblia es lo que yo tengo que vivir, lo que yo tengo que practicar. ¿Qué te parece? Entonces es el momento de comenzar a pensar y decir, yo, ¿cómo estoy tratando a los ancianos hoy en día? ¿Cómo estoy tratando a las personas mayores de mi casa? A las personas que conozco. ¿Estoy dando su valor? ¿Realmente para mí es alguien que es reverente, venerable? ¿O no? Y hay que tomar acción sobre esto. Yo quiero detener un ratito en la palabra anciano, porque muchas veces la palabra anciano está como desvalorada. Tú hablas de anciano y como que ya esto no vale. Sin embargo, la Biblia también utiliza el término anciano, pero lo utiliza para alguien que quizás no lo habías esperado. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana lino, y su trono llama de fuego y la rueda de sí mismo fuego ardiente. ¿Y quién está hablando? ¿Quién es el anciano de días? ¿Quién será el anciano de días? Y a veces dudamos, anciano de días, no creo que sea Dios, dice, ¿por qué? Porque el anciano ya no tiene el valor. Pero sí, Daniel, el profeta Daniel está diciendo a Dios, el anciano de días. Entonces, ¿para qué? Para entender que el concepto bíblico de anciano no es algo de menosprecio, sino más bien que es cuidar la reverencia. No, este es el Dios que tiene. Y Daniel es el anciano de días. ¿Qué te parece? Así que si nosotros teníamos un concepto de que el anciano ya no tiene valor para la vida, no. Dios se autodenomina el anciano de días. ¿Amén? Ahora, esto tiene cosas prácticas para ti y para mí, por supuesto, tiene cosas prácticas. Vamos a ver un par de ellas. Dice así: en Tito nos enseña algo para los ancianos, las personas mayores, que muchas veces son abuelitos. Dice así: que los ancianos sean, ¿cómo? Sobrios. ¿Qué más? Serios. ¿Y qué más? Prudentes. ¿Qué te parece? O sea, está diciendo, sí, tú eres una persona mayor, tú eres un anciano, un adulto mayor, un abuelito, ¿cómo tienes que comportarte? ¿Cuál debe ser tu conducta? ¿Cómo se te debe identificar de ti? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Entonces, así como la Biblia le da el valor y te dice, sí, un anciano debe ser un símbolo de reverencia, te demanda a ti, si eres ya un abuelito, ¿qué cosa? Un estilo de vida claro, directo. Te dice, no, tú tienes que vivir así, esta es la forma. ¿Cuál es? Tienes que ser un hombre sobrio, serio y prudente. A veces no vemos eso, ¿no? A veces vemos como que uno quiere volver a esa etapa de la juventud siendo ya anciano y lo relaciona como que hago cosas locas o cosas sin pensar. Pero lo que la Biblia me enseña es que no, el anciano tiene que tener un estilo. Y tú me dirás, a veces el abuelito, el hombre, pero y la mujer, también para la mujer hay enseñanza. Vamos a avanzar. Dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, una mujer mayor también tiene una característica que la Biblia le enseña.
Yo quiero que notemos algunas de ellas, que es muy interesante. Dice, que sean reverentes en su porte, ¿no? Cómo se conduce, cómo se viste, ¿no? Cómo habla, no calumniadoras, cómo usa la lengua. Porque a veces no controlamos eso. Y al hablar, y al mucho hablar, podemos caer en calumnias. No esclavas del vino, maestras del bien. Qué bonito, ¿no? Maestras del bien. Y ahora quiero que notes esta parte, porque es muy interesante. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, esa abuelita que tienes en casa, esa persona mayor, esa mujer, ¿qué tiene que hacer? Enseñar a quién? A las mujeres jóvenes. ¿A qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Qué bonito, ¿no es cierto? Y uno se pone a pensar, sí, es cierto. Una esposa joven, una madre joven, pues necesita consejo. ¿Y quién mejor que le aconseje que una mamá que ya pasó, ¿no? Esa etapa? Que ya vivió, que ya se equivocó, que ya vio mucho y que quiere ahora transmitir enseñanza. Entonces, si pensaba que de pronto yo ya llegué abuelita, me siento tranquilo porque ya cumplí mi tarea, la Biblia que te dice, no, tú tienes tarea que hacer. ¿Y cuál es esa tarea? Busca a las mujeres jóvenes y ¿qué vas a hacer? Dice aquí, vas a enseñarles a qué? A que amen a sus maridos y a sus hijos. Y sigue la lista, y siguen las enseñanzas. Entonces, hasta aquí te das cuenta algo, ¿no? El plan de Dios para los abuelitos no es anda a la silla y jubílate y duerme todo el día. Hay trabajo que hacer, ¿no? Es la característica que tienes, en las fuerzas que tienes, en el tiempo que tienes. Pero hay trabajo que hacer. Y el trabajo está definido, está claro. Y es algo que tenemos que asumir bien. Ahora, quién sabe, tú estás acá y dices, no, pero yo no soy abuelito, no soy abuelita. Perfecto. Pero acá te dice lo que tú y yo deberíamos aprender, y es que eres una mamá joven, ¿qué tengo que hacer? Dejarte enseñar. ¿Por quiénes? Por las personas mayores, ¿no es cierto? Y a veces a veces yo lo veo acá en internet y aquí está tal cosa. Pero tienes allí a alguien que te puede enseñar y no lo aceptamos. Pero el diseño bíblico es esto. La persona mayor transmite a la persona mayor. Pero, mira, interesante, dice la última parte. ¿Qué le va a enseñar? A amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, para yo enseñar, para una mujer adulta enseñar, una adulta mayor enseñar, ¿qué tiene que hacer? Ella misma tiene que vivir. Ella misma tiene que vivir sujeta a su marido, ella misma tiene que vivir en integridad, ella misma tiene que vivir cumpliendo la palabra. Y cuando ella misma vive eso, lo puede enseñar. Y esa enseñanza va a evitar algo. ¿Qué cosa? Que la palabra de Dios sea blasfemada. Cuando la gente se burla del cristianismo, no se burla por Cristo, sino se burla muchas veces, la mayor parte, por los cristianos, ¿no es cierto? Tú te llamas cristiano, pero mira cómo vives. Tú te llamas cristiano, pero mira, este fin de semana te vi en tal lugar, ¿no? Tú vas a la iglesia, pero realmente yo te conozco como eres. Y eso es blasfemia contra el Señor. Y para eso está la persona mayor, ¿no? Para que hagan los jóvenes y les enseñen, les instruyan, ¿no? Y aún de sus propios errores. Porque esa persona mayor ya se equivocó, ya lloró, ya sufrió también las consecuencias de sus errores, ¿no? Y ahora te puede enseñar. Qué bonito, ¿no? Vamos. Tercero, los abuelos son narradores de historias. ¿Qué te parece? Yo creo que todos los que están acá en algún momento han escuchado una historia de sus abuelitos. ¿Es así o no? ¿Sí? ¿Han escuchado una historia de sus abuelitos? ¿Sí? Y quién sabe, hasta los padres a veces corriendo de trabajo, de las responsabilidades, quizás no sean el tiempo, pero los abuelos tienen un poco más de tiempo. Y en ese mayor tiempo, ¿qué hacen? Hablan, conversan, te transmiten y se convierten en narradores de historia.
Qué bonito. Vamos a ver para qué. Vamos. Salmo 71:18 dice: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Mira para qué. Hay un propósito. Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Entonces, mira, esto es importante, ¿no? De pronto ya llegas a esas edades grandes, ¿no? De pronto ya te sientes con menos fuerzas. De pronto los achaques llegan, las enfermedades y las cosas que normalmente acompañan a las edades mayores. ¿Qué le puedes pedir a Dios? Puedes decir esto: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Entonces tú tienes allí un buen argumento para decir: Señor, dame fuerza, Señor, levántame de esta cama, Señor, dame esa energía, Señor, quiero anunciar a las nuevas generaciones tu verdad. ¿Y cómo lo anuncias? Algunos pueden predicar, pero la gran mayoría puede contar historias. ¿Qué es una historia? Es un relato de algo que tú viviste o que conociste, pero que en el fondo tiene allí un mensaje, ¿no es cierto? Un mensaje. Y ese mensaje es poderoso. Y ese mensaje en los nietos marca la vida. Y por eso es importante los abuelos. Porque mientras que tú transmites una historia, te das cuenta que esa historia va a enseñarle. Tú no estás en un salón de clase, no estás con una pizarra adelante, pero estás transmitiendo vida a través de tu historia. Por eso ten cuidado que le cuentes. A veces hay abuelitos que aprovechan ese momento para hablar mal del tío tal, del fulano tal, y transmitir todo ese rencor, esa frustración que han tenido. ¿Sabes qué enseñamos? Enseñamos a dormir. Pero qué bonito sería que tú puedas enseñar y transmitir historias de verdad que has vivido, ¿no? Y decir: bueno, yo estuve con una enfermedad tal, y gracias a Dios estoy aquí, ¿no? Yo estuve en una situación terrible económicamente. Pasó esto, pasó el otro, pasó el otro. Pero gracias a Dios no me faltó pan cada día, ¿no? Esas historias alientan la fe. Esas historias hacen crecer a la persona que lo escucha. Pero tú, abuelito, o tu futuro abuelito, acuérdate de decir esto: Dios te ha puesto, te va a dar más tiempo, pero ¿para qué? Para que transmitas un mensaje. Y si es un abuelito creyente, qué mejor, ¿no es cierto? De decir: yo te voy a contar una historia, y comienza a contar las historias de la Biblia. Y vas a darte cuenta que en esas historias tan sencillas de la Biblia hay un mensaje poderoso. Y tú me dirás: pero mi nieto está en otras cosas, ¿y qué está pensando? Siempre, acuérdate, siempre lo que tú enseñas, la palabra, va a quedar, y es como una semilla. Y quizás esa semilla en ese momento no da fruto, pero va a llegar el momento que va a pasar. Va a germinar y va a dar el fruto. Pero tú tienes ese privilegio de contar historias. Vamos. Deuteronomio nos dice esto: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, te escuchamos, las enseñarás a tus hijos. ¿Y a quién? A ver, otra vez. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y las enseñarás a tus hijos y ¿y quiénes son los hijos de tus hijos? ¿Qué tal? La Biblia te está dando una tarea. Porque uno dice: no, yo ya cumplí, ya yo saqué a mis hijos adelante, y aquí están. Pero la Biblia te dice claramente algo. Lo leemos otra vez, te dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Yo, persona mayor, ¿qué tengo que hacer? Guardar mi alma con diligencia. ¿Para qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, si tú pensabas que, bueno, esto de contarle cuentos, contar historias, transmitir mensajes, enseñar cosas que realmente marquen a mis nietos, es algo opcional, es algo que lo hago cuando tengo gusto, Deuteronomio nos encanta y nos dice: no es una opción, no es algo que lo vas a hacer si tienes buen humor o no, es algo que yo te estoy mandando, se dice el Señor.
¿Por qué? Porque te estoy diciendo que tú le vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y quién sabe, por acá que uno tenga un bisnieto también. Yo no sé, lo que el Señor te permite. Pero ahí está. Y es un encargo de parte de Dios. Pero la pregunta es, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Y quiera Dios que nosotros cada vez que recibimos un encargo de Dios, que digamos, Señor, ayúdame, dame la salud, dame las fuerzas, dame la memoria, ¿no? Y transmite. Bien, avanzamos. Cuarto, los abuelos son consejeros de la vida. Este es otro nivel. Una cosa es contar una historia, un relato bíblico, un testimonio tuyo, algo que marcó tu vida, y le cuentas. Y otro ya es ser consejero. ¿Por qué? Porque el consejero tiene que enfrentarse con una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Hay un problema, ¿no es cierto? Y ese problema, quiera Dios que tu nieto te lo cuente, ahora tú tienes que enfrentarse a esa problemática y darle una respuesta. A veces no hay la confianza para que se llegue a este nivel. A veces quizás la distancia, la forma de la personalidad de tanto el abuelo como el nieto hace que haya distancias allí, ¿no? Pero quiere Dios que podamos trabajar en esto y que cada abuelito se convierta en ese consejero de la vida. ¿Y por qué digo consejero de la vida? Porque el abuelito no es un psicólogo, el abuelito tampoco es un pastor, el abuelito no es un psiquiatra, pero tiene una universidad, y esa universidad en la vida lo ha formado, tiene años donde ha aprendido, ha escuchado mucho, ha visto mucho, ha visto muchas recetas, cómo las aplicaban y también cómo no funcionaban. Todo lo he visto, lo he grabado y lo tiene acá. Ahora llega el momento de que tengo que enseñarle. Vamos. Dice Job 12:2, dice: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. ¿Qué te parece? Cuando uno dice, no, los ancianos ya están obsoletos, ya no pasa nada, la Biblia dice, no, no es así. Dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. En otra versión más sencilla nos dice, los que han vivido muchos años, mira, los que han vivido muchos años captan la sabiduría y el entendimiento. Aquí tenemos que detenernos un ratito, ¿por qué? Porque si bien es cierto, un joven, sea en colegio, secundario, universidad, puede tener mucho mayor información, mucho mayor acceso a todo lo que es el conocimiento de este tiempo. Puede tener fácilmente respuestas, una respuesta teórica o técnica a cualquier pregunta. Eso no sustituye los años de experiencia de vida. Por eso que aquí te dice, los que han vivido muchos años captan la sabiduría y el entendimiento. ¿Qué te parece? Entonces, hay que dar cuenta de esto, ¿no? Tu nieto puede tener el acceso a toneladas de información, por decirlo de una manera gráfica. Pero tú, abuelito, Dios te ha dado cantidad de años. Y esos años tienen experiencia. Y esa experiencia, sabiamente utilizada, puede ser un tremendo fuente de consejo para las personas que se acercan. ¿Qué te parece? ¿Aceptas el reto? El reto de decirle, Señor, yo necesito cumplir, obedecer. Y tú me pones ante mí muchos, quizás mis nietos, pero quizás no son tus nietos, quizás son otra familia, quizás son algunos jóvenes, aún de la misma iglesia, que se te acercan y te preguntan, o quizás ni te preguntan, pero de pronto tú sabes que están en un problema, tú sabes que están en un dilema. ¿Y qué haces? A veces es sencillo decir, no, que Dios te bendiga y me voy. Pero quién sabe, que el Señor te diga, no, tómate tu tiempo, detente un momento, escucha, y te vas a dar cuenta que hay un problema. Y puede ser que te sirva todos esos años que has vivido, todos esos golpes que has pasado, toda esa experiencia, todo ese conocimiento, toda esa vivencia con el Señor, y la puedas transmitir. Y eso cambia la vida. Por eso dice, los que han vivido muchos años captan la sabiduría y el entendimiento. Recuerda esto, hermano. Si tú estás aquí, un joven adulto o adulto, no dudes en pedirle consejo a una persona mayor. No digas, no, pero yo sé más que él. Probablemente
Yo te diría, no, escucha el consejo. Ese consejo que a veces no nos gusta, pero sí, escucha. Vamos a ver. Dice, según Timoteo, nos habla de un caso muy bonito, que es justamente Timoteo. Dice, Pablo le dice a Timoteo, le hace recordar, ¿no? Timoteo, acuérdate que era en este momento ya asumí una labor de pastoral en la iglesia primitiva. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué bonito texto, porque nos hace entender un papel importante. Timoteo tenía un papá que la Biblia lo denomina que era griego, o sea, como que era una persona que no conocía las cosas de Dios, que vivía su vida a su manera. Y no se habla mucho de papá. Pero sí se habla de la mamá y de la abuelita. Y esta abuelita tiene su nombre. ¿Cuál es su nombre? Loida. ¿Y qué hacía esta abuelita? Interesante lo que dice aquí. Tenía una fe no fingida. ¿Qué quiere decir una fe no fingida? No se preocupaba tanto en las apariencias, no se preocupaba tanto en qué dirán. Se preocupaba también qué dices tú, Señor. Era una fe no fingida. Y esa fe no fingida dice que habitó primero en su abuela Loida. O sea, Loida fue la primera que conoció al Señor. ¿Y luego quién? Eunice, la mamá de Timoteo. Y dice, y estoy seguro que en ti también. Qué bonito. Qué bonito que una mujer, en este caso Loida, conoce el mensaje de Dios, entiende la verdad, le transmite, en este caso, a Eunice, su hija. Y luego, ¿a quién? A Timoteo. Timoteo, acuérdate, tenía un papá que no creía en Dios y tenía una mamá creyente, pero gracias a Dios tenía una abuelita que probablemente la abuelita iba formando, iba transmitiendo esa fe, confianza en Dios. Y esa fe que recibía Timoteo era una fe no fingida, una fe firme, una fe verdadera. ¿Y eso qué hace? Hace que este hombre se prepare. ¿Para qué? Para las demandas de los planes de Dios. Aquí tenemos que tener un ratito también, ¿no? ¿Y cuál es ese mensaje, hermanos? Mira, el futuro, yo no lo sé, tú no lo sabes. Ese niñito que tú tienes ahí, que quién sabe es inquieto, malcriado, tú no puedes decir, hay tantas cosas. Tú no sabes si ese va a ser el futuro Timoteo, el futuro Pablo. Yo no lo sé. ¿Quién lo sabe? Dios. Dios. Él es el que sabe. Y como yo no lo sé, yo no puedo decir sí, no, ¿yo qué tengo que hacer? Obedecer. ¿Y qué me está diciendo a mí el Señor? Tú tienes que ser ese consejero, darle la palabra, instruirlo, transmitir todo lo que se ha aprendido. Y esa transmisión golpea la vida, pero que golpee bien la vida de tus nietos, malo que le dé tus nietos, y realmente sea de gran beneficio. Algo que ustedes van a notar siempre es que uno dice, pero ¿por qué hay tanto trabajo en niños? ¿No? Por ejemplo, ya se acerca el mes de diciembre y tenemos 3 eventos, ¿no? 3 lugares diferentes que vamos a atender a los niños, o cosas por la Navidad. Y me dicen, pero ¿por qué todo el año está ahí con los niños y los niños y los niños? Una respuesta sencilla, ¿cuál es? Que esos niños, por más inquietos y traviesos que son vidas. Son vidas. Y en esos niños, lo ves corriendo por allí, ¿en qué se van a transmitir? ¿En qué se van a convertir? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y allí puede estar el próximo alcalde, ¿no? Allí puede estar el próximo jefe de la policía, allí puede estar el próximo cirujano, allí puede estar el próximo comerciante que genera una empresa de tal manera que dé trabajo a toda una comunidad. Yo no lo sé, Dios sí lo sabe. El papel de como Jesse y tú como servidor, ¿cuál es? Marcar esa vida, pero marcarla con la palabra, enseñándolo, transmitiéndolo, ¿no? Y qué bueno sería que te conviertas en un consejero para ellos, que le transmita realmente una respuesta a su problemática real. Y los problemas reales son cada vez más complejos, hermano, más complejos. Vamos. Finalmente, los abuelos son canales de bendición. Canales de bendición. Y qué bonito sería de que tú también puedes ser un canal de bendición para tus nietos. Hemos hecho una lista rápida de las cosas, pero queremos cerrar con este tema, porque es un tema muy importante. Pasamos. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos.
pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Qué quiere decir esto? Tú eres un hombre fiel a Dios, una mujer fiel a Dios, Dios te bendice y prospera tu vida. Debes tener como propósito dentro de ti, ¿cuál? Dejar herederos, o dejar herencia, ¿a quién? A los hijos de tus hijos. ¿Quiénes son los hijos de tus hijos? ¿Quiénes son? Los nietos. Los nietos. Y comienzan a proponer, ¿qué le voy a dejar a mis nietos? ¿Qué le voy a dejar? Y ahora, Dios mío, ayúdame a dejarle a él. Y la palabra me exhorta, dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Así. Vamos a entender algo, hermano. Si Dios te ha bendecido, si Dios te ha prosperado, piensa en dejarle a tus nietos. Planeo, ¿qué voy a hacer? Le pago sus estudios, le doy esto y el otro. Yo no sé lo que Dios pone en tu corazón, pero bendícelos. Bendícelos. Pero no solamente con cosas materiales. Y aquí viene la parte quizás más bonita que uno puede entender, porque no necesitas algo material para hacer esto. Vamos. Esta es la historia de Jacob, el padre de José. Tú recordarás esa historia. Los hijos de Jacob venden a José como esclavo. José aparece en Egipto. Después de varias cosas, Dios lo levanta como una autoridad en Egipto. Y cuando ya está bien establecido José, ¿no? Ve a sus hermanos que regresa y se entera que su papá está vivo. Entonces él pide que su papá vaya. Y su papá va a Egipto, porque había una hambruna por todo el mundo en ese tiempo. ¿Y qué sucede? Ya el papá estaba muy anciano, ¿no? Ya estaba en sus días finales. Pero ya para ese momento José tenía 2 hijos. Y este es un momento muy bonito, donde hay un encuentro entre el abuelo Jacob y los hijos o los nietos por parte de José. Mira qué dice. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Dos pequeños se acercan. ¿Quiénes son estos? Y respondió José, su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí ahora y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse y les besó y les abrazó. Yo quiero que notes algo. En ese momento, el que tenía todo el poder y las riquezas, ¿quién era? José. ¿No? Recuerda que su padre venía de una hambruna y él estaba como hospedado por José. Pero eso no quita, la cosa material no quita lo que sí podía hacer Jacob, ¿no? ¿Y qué hizo Jacob? Los recibió, los abrazó, los besó y los bendijo. ¿No? ¿Y tú puedes hacer eso? No necesitas una economía fuerte, digamos así. ¿Qué necesitas? Fe en el Señor, ¿no es cierto? Confianza en el Señor, ¿no? Saber de que esa oración, que ese abrazo, que ese beso que das a tu nieto, realmente estás transmitiendo esa bendición que viene de Dios. ¿Quieres ser canal de bendición para tus nietos? ¿Sí? Pídele a Dios, Dios mío, dame un momento oportuno en el cual tú me permitas darle esa bendición a mis nietos. Bendecirlos, orar por ellos y realmente declarar lo que tú quieres que sea para ellos. Y si tú todavía estás lejano de ser abuelito, busca a tus abuelos y pides su bendición. Qué bonito sería que recibas una bendición. Quién sabe, tu abuelito no conoce mucho teología, no sabe nada, pero es un hombre o una mujer que te ama, ¿no es cierto? Y no va a dudar con bendición. Vamos a orar para que todo esto que hemos hablado pueda quedar en nuestra vida, en nuestros corazones. Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Gracias, mi Dios, por esta mañana ya. Gracias por este tiempo de estar acá, Padre Santo. Gracias porque tú nos permites, Señor, reunirnos en tu nombre, Padre. Y hoy día nos acercamos, Señor, a tu palabra, Padre, para encontrarnos, Señor, con lo que tú quieres para los abuelitos. Oh Dios, en primer lugar venimos ante ti a pedir perdón, Señor. Si no le hemos dado lugar, Señor, a nuestros abuelitos, a las personas mayores, Señor, a los ancianos que conocemos, Padre. Y quién sabe, han sido objeto de nuestra burla, Señor. Oh Dios, perdónanos, Padre Santo. Porque tu palabra enseña, Señor, que tenemos que honrarnos, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos cumplido eso. Pero venimos ante ti también a decirte, Señor, oh Dios, ayúdanos a darle su valor,
a darles su lugar, Señor. Porque tú tienes planes para ellos, Señor. Porque los años grandes, Señor, que ellos están viviendo, Padre, no son años, Señor, sin propósito, sino que tú tienes planes para ellos, propósitos para ellos. Y las vidas, Señor, de sus nietos, y las vidas de los jóvenes que estén allí, y las vidas de las personas, Señor, que estén cerca a ellos, deben ser bendecidas, Señor, a través de ellos, Padre. Con su sabiduría, Señor, con su palabra, Señor, con un consejo oportuno, Padre Santo, con una narración, un testimonio, Padre. Quizás, Señor, con una oración, Padre. Oh Dios, oro, Señor, por los ancianos, Señor, de nuestra iglesia. Oro por las personas mayores, por los abuelitos de nuestra iglesia, Padre. Para que ellos entiendan su labor, Señor. Para que ellos entiendan que tú tienes un plan para ellos, un hermoso plan para ellos, Señor. Y que tú, Señor, no los jubiles, Padre. La sociedad no jubila a las personas, Señor. Tú, Señor, sigues teniendo planes para ellos. Y sabemos que tú les seguirás dando las fuerzas necesarias para cumplir sus propósitos. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Te damos la honra a ti y te pedimos que tú nos ayudes a cada vez más entender tus caminos. La gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos vamos unidos. Dios los bendiga.